Bueno, muy buenas noches. Hoy ya vamos en este último taller de la sección de para mentores. Agradecida por toda la secuencia en la que ustedes han estado participando, asistiendo, y para los que estén viendo este video prontamente, pues será de nuestro agrado mantener ese contacto con ustedes, llevar esto a la práctica, formar y formalizar esta red de mentores. No solamente la mentoría no es únicamente de una institución como es nuestra Antonio Nariño, nuestra universidad, sino que también aquí sumamos con personalidades internacionales como nuestros amigos de República Dominicana, propiamente del Ministerio de MIPIMES, y también de la compañía de otras instituciones universitarias acá en Colombia que nos acompaña el día de hoy. Entonces, bueno, nuestro amigo Joaquín, te damos la palabra para que inicies esta fase del taller y muy atentos en sus correos para recibir información acerca de lo que se viene en la siguiente etapa como mentores y bueno, donde van a encontrar más información complementaria de este programa. Entonces, muchas gracias y bueno, todo tuyo, Joaquín. Perfecto, profe, muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes, noches. Espero que se encuentren bien, que ojalá las lluvias que hay por la ciudad no los hayan cogido por ahí y afectado su movilidad. Muchísimas gracias a todos también por su asistencia y por todo el compromiso durante las 7 sesiones. Como bien lo dice la profe, pues es muy grato contar con ustedes y además saber que con ustedes estamos creando o dándole una nueva forma a esta red de mentores que se quiere establecer para toda la comunidad de emprendimiento universitaria de la UAN. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias y también siéntanse muy orgullosos de finalizar este proceso. Un proceso que nos ha tomado 7 sesiones. Durante estas 7 sesiones hemos trabajado diferentes temáticas. Hoy vamos a estar hablando más de ese tema de la financiación, para que justamente desde la financiación podamos comprender todo lo que podemos como enrutar en términos de las diferentes alternativas disponibles para nuestros emprendedores, pero también generar una conciencia sobre la financiación. Estamos en un momento donde la financiación también se ha vuelto muchas veces como una excusa, como puede ser una excusa para emprender, como puede ser un cliché para emprender. La idea es justamente poder comprenderla y que nuestros emprendedores o ustedes en sus proyectos, si toman la decisión de obtener financiación, pues sea un proceso estratégico y además muy consciente dentro de lo que es capitalizar o apalancar nuestro emprendimiento. ¿Listo? También con todo esto y con la profe las vamos a organizar, tendremos unas sesiones de asesoría grupal. Como les hemos dicho, estas sesiones las organizaremos para que cada uno de ustedes pueda interactuar con nosotros y por lo mismo poder resolver dudas, inquietudes, orientarlos de cara a sus proyectos, a sus habilidades, a sus procesos como mentores. Entonces también estar muy pendientes de todo este proceso para poder acompañarlos en estas actividades. ¿Listo? Bueno, mm, empecemos por acá entrando un poco en materia respecto a todo lo que es esta temática. Eh, um, Piensen que justamente la financiación tiene un contexto y es un contexto global, un contexto que dentro de todo lo que es la economía latinoamericana se ha desarrollado, pero que también por la misma condición de nuestra economía, y hablo de nuestra economía latinoamericana, no solamente colombiana, pues también está muy limitado. Esa es una lógica claramente de ese capital disponible y que se ha dinamizado en los últimos años, pero que tal vez no se va a asemejar a lo que es ese contexto norteamericano, europeo, asiático, pero que sí hay muchos mecanismos en los cuales pues justamente nuestros emprendedores pueden contar con capital inteligente o con capital financiero, deuda, de cara a apalancar sus emprendimientos. Y primera gran pregunta antes de entrar acá en materia, ¿les gusta tener deudas o no les toca o no les gusta tener deudas? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Nos gusta tener deudas? ¿Será que es sano tener una deuda? Carmen, por Exacto. favor. Hola Enrique. Joaquín.
Hola, Bien, profe, bien, ¿cómo está? bien, bien, pues pienso que más allá de gustarle a uno, no gustarle es algo necesario Muchas veces es necesario, muy bien, y hay que ponerlo en esas palabras, tal vez en esas palabras, sintiendo esa obligación, porque las deudas existen en todo, de todo tipo, ¿no, profe? Deudas para tener, no sé, casa, que las casas, pues obviamente cada vez está más cara la vivienda y uno no cuenta con esos 800.000 millones de pesos para comprarla de una vez, tal vez para justamente poder hipotecar algo y apalancarse, deudas para lo que es consumo, hay muchísimas formas para de ese estudiar. endeudamiento para estudiar justamente, de acuerdo, profe. De hecho, estamos en un sistema que justamente cuenta con ese mecanismo, ¿no? Entonces, depende, y creo que lo que dice el profe Enrique articula muchísimo con lo que menciona Carolina en el chat, y es que no le gusta, pero depende de la necesidad. Entonces, muy bien, gracias, profe, gracias, Carolina. Quiero que todos tengan esa perspectiva, porque tal vez es depende, y ahí sí lo vamos a dejar muy abierto, muy en ese relativo lo que es el depende, pero hay que comprenderlo de esa manera porque hay que saber qué es una buena deuda, qué es una mala deuda. También hay que reconocer que en la lógica de los emprendedores, ahorita hay muchísimo capital para emprender. Y cuando hable de capital, no solamente es capital financiero, también hay capital inteligente, también hay todo lo que son premios, incentivos y demás, pero no está disponible para todo el mundo. Tal vez hace unos 15, unos 20 años, 25 años, estaba disponible para todo el mundo, que hasta Fondo Emprender literal le daba recursos tal vez a ideas, a proyectos apenas, digámoslo, como de papel, por decirlo así. Cada vez se han como afianzado y también afinado los modelos de financiamiento, que justamente hoy acceder a financiación, no todo el mundo tiene las condiciones para poder accederlo, y también los financiadores, las incubadoras, las aceleradoras, los ángeles inversionistas, los fondos de inversión, la banca, el gobierno, las agencias de cooperación, las fundaciones, cuanta organización se les ocurra, no tiene capital disponible para todo el mundo, pero tampoco quiere darle capital a cualquier proyecto, porque justamente se quiere ver casi que una lógica de no solo por cada peso que le pongo un proyecto, cuántas veces de retorno o de beneficio económico obtendré por ese peso invertido, sino también se quiere ver casi que cuáles son los mejores proyectos que pueden y saben utilizar ese capital, que por lo mismo no todo el mundo tiene esa condición de saber utilizar justamente el capital disponible que hay en todo nuestro contexto. Y también la lógica de la financiación ha cambiado muchísimo, porque hace varios años como que solamente era el modelo financiero en términos de, bueno, si yo le invierto a la profe Alejandra o al profe Enrique, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión que estos dos proyectos y estos dos líderes de negocio me pueden dar? Y en un cálculo obviamente financiero, por cada peso invertido, ¿cuántas veces las puedo multiplicar? Hoy se está hablando también de la inversión, por ejemplo, de la inversión de impacto. Y la inversión de impacto ya no solamente quiere ver el rendimiento financiero del capital, sino también quiere ver es con cada peso que yo invierto, qué es capaz de hacer un emprendedor. Como un emprendedor, que los emprendedores sí o sí somos agentes de cambio, puede generar cambios en la sociedad, en el ecosistema, en el medio ambiente, en la sociedad. Entonces también se está buscando esa inversión de impacto para justamente no solamente encontrar los proyectos más viables financieramente, sino también los que mayores cambios puedan generar y contribuir a cerrar brechas, inequidades, problemáticas mundiales dentro de todo lo que es este gran ecosistema mundial de emprendimiento, porque tenemos que hablar que no solamente esto es para Colombia, para República Dominicana, sino esto es realmente un ecosistema mundial al que está disponible para todos nuestros emprendedores. Estamos viendo en imagen a David Teach, que es justamente uno de los fundadores de Techstars. No sé si ustedes han escuchado de Techstars, pero Techstars y Y Combinator tal vez son las más grandes incubadoras a nivel mundial. En estas se han incubado o acelerado proyectos como OpenAI y demás. También ha participado, por ejemplo, Rappi en estas organizaciones. Y esta frase a mí me quedó sonando y la estoy utilizando ya hace unos 12, 13 años que la escuché, porque realmente un inversionista o un mecanismo de financiación le va a poner recursos
no al que más le ruegue, sino a los que mayor muestren capacidad de mercado, a los que mayor muestren como esa capacidad de saber ejecutarse y ponerse en marcha en el mercado. Que por lo mismo, aceleradoras como Techstars o Y Combinator mundialmente reciben en cada ciclo aplicaciones de cantidades de miles de proyectos, pero por cada ciclo de miles de proyectos apenas pasan 8, 7 proyectos, 10 proyectos por mucho, porque ellos realmente son muy, muy ácidos en sus procesos de evaluación y se está buscando son las soluciones más innovadoras y sostenibles que justamente puedan llegar a ser esos famosos unicornios, o que realmente puedan ser esas minas de oro en términos de todo lo que se puede lograr en este contexto de la financiación. Entonces, quiero que tengan muy presente esto porque asimismo tenemos que llevar a nuestros emprendedores que quien necesite realmente deuda, porque realmente la necesitan, no por endeudarse, no por como justamente yo he conocido muchísimos emprendedores que inflan el pecho y dicen, oiga, levante $1 millón y uno dice, buenísimo, lo levantaron, a los 8 meses ya lo malgastaron, a los 12 meses ya cerraron la empresa y quedaron con una deuda, donde pierden el negocio justamente por la cantidad de recursos que asumieron. Entonces, hay que llevarlos también a una conciencia dentro, detrás de todo lo que es justamente, obtener financiación. Pero también, estamos en un contexto que si bien se rige por esas dinámicas de la financiación, del capitalismo puro, de los índices bursátiles, de la financiación y demás, también estamos en un contexto en donde la recursividad de nuestros emprendedores latinoamericanos no solamente dice el cómo soy más práctico para emprender, sino también el cómo logro capitalizarme por sí solo, con mi emprendimiento, con mi negocio. Y los emprendedores, tal vez los mejores, y ahí sí quiero destacar a los mejores, son los que logran que su negocio crezca de una forma orgánica, y cuando hablo de orgánico es por el ejercicio orgánico de cualquier empresa que es vender. Los mejores emprendedores son los que se enfocan en vender. Saben que desde la venta, cada venta les va a generar ingresos para cubrir los costos y el gasto, les va a generar una utilidad y desde la misma utilidad van a tener políticas muy claras que les van a permitir capitalizarse en la lógica de, mm, poder justamente hacer bolsa de recursos, ahorrar esa utilidad y poder utilizarla y reinvertirla debidamente en el negocio. Aquí sí soy muy ácido porque es parte justamente de los principales servicios que más ofrecemos, pero un buen emprendedor también es un buen administrador del dinero. Aquí cambia muchísimo en la lógica de cómo hay muchos empresarios que son muy buenos vendiendo, pero son muy, muy débiles y tienen muchísimas oportunidades de mejora administrando el dinero, como también quienes solamente buscan es inflar sus bolsillos, pero cero, cero reinversión en el negocio. Hay que entender que las principales fuentes de financiación para un emprendedor son sus propias ventas. Esos emprendedores que se dedican a solamente cazar premios o incentivos, uno sabe que están buscando eso. Están buscando es el reconocimiento, están buscando es en la foto, por decirlo así, pero no están buscando que orgánicamente y en una función mínima de su emprendimiento, por las ventas, el negocio crezca por sí solo. Pero hay que llevarlos a eso en estos procesos de mentoría, porque es ahí donde justamente las ventas con los clientes y las diferentes formas de utilizar el dinero con todo lo que es su cadena de valor, pues claramente va a permitir que, el negocio por sí mismo crezca y funcione. Y además, en el contexto mundial, y en Latinoamérica se ha dinamizado mucho este mecanismo, nuestros emprendedores, nuestros empresarios también funcionan mucho por la famosa triple F: Family, familia, friends, amigos, y fools. Los fools son como el amigo del amigo, o como justamente traduce ese concepto desde toda esta lógica, del empresarismo, del emprendimiento y demás, el idiota que cree en el proyecto. Y hay que decirlo así. Ese fools justamente no es un idiota por vos, sino es como esa persona que ciegamente confía y cree en el negocio en un momento temprano. Estas tres como esferas de relacionamiento funcionan muchísimo para que nuestros emprendedores, puedan obtener pequeños recursos. Y son recursos
que justamente son mucho más blandos a lo que la banca tradicional puede ofrecer. La banca tradicional de Latinoamérica es muy, muy cerrada, muy, muy difícil para los emprendedores porque dentro de sus modelos de análisis de riesgo y proyección financieras, pues un emprendimiento que apenas lleve 6 meses no tiene la suficiente información para tener estados financieros y proyecciones a 3 a 5 años y saber la viabilidad económica. Por lo mismo son muy limitados, mientras que la triple F pues justamente tiene la lógica de con un primo levanté 20 millones, con un tío levanté 50 millones, mi abuela me dejó 100 millones, perfecto, funciona mucho y ahí se va haciendo bolsa de recursos que en la lógica de pagarlo, pues obviamente uno tiene que pagar esa plata, pero por ser familia o cercanía, se permite unas condiciones mucho más blandas dentro de todo lo que es el crédito. Richard, por favor. Maestro, saludo a todos, buenas noches. Sí, En estos días no podía hablar mucho porque estaba en cosas de trabajo. Hay un concepto, maestro, ahora que usted habla del tema de financiamiento y demás, porque a veces muchas personas dicen que cuando van a emprender, no emprenden a veces por falta de dinero. Y yo siempre he dicho que a veces quizás es por falta de organización, porque a veces el dinero está. Hay un concepto que no sé si usted lo ha escuchado, viene del concepto en inglés to put on oneself up by one bootstrap, que es como el bootstrapping, emprendiendo desde cero. No sé si usted lo ha escuchado. sí, y lo vamos a ver. Que, ah, ok. Que yo Pero siempre dale, lo Richard, utilizo muchísimo. Perdón. dale, dale. O sea, lo vamos a ver, pero te Sí, escucho. yo siempre lo trabajo con los chicos del nivel secundario, este concepto que es muy innovador, porque a veces tenemos el dinero, pero no lo queremos soltar, porque aquí dicen que son un poco tacaños. Pero eso en el tema de emprender desde cero con sus propios recursos, para mí es algo sumamente importante. Lo que pasa es que las personas necesitan mucha educación para poder soltar ese dinero, porque a veces lo tienen el dinero y no lo quieren invertir y lo cogen prestado. Sin embargo, a veces hay muchos proyectos que no funcionan en esos momentos y cuando falla su proyecto, pues ese dinero que tiene ahorrado tiene que invertirlo en lo que cogió prestado en el banco de la cooperativa. Y ese concepto es muy bueno para poder ser aplicado y que la gente lo pueda entender muy bien. Y así no tienen que llegar al momento de querer endeudarte sabiendo que tú tienes dinero para poder invertirle a una idea, a un proyecto que tú tengas. De acuerdo, Richard, y de hecho para todos es un tema que vamos a ver, pero el bootstrapping es justamente generar los ingresos y por los mismos ingresos capitalizar el negocio. Es una forma que es de hecho se dice que pues está muy en línea con la primera fuente de financiación de un emprendimiento, porque el bootstrapping no es más que reinvertir la totalidad de lo que el negocio está dando, saberlo administrar, que coincido mucho contigo. Los emprendedores muchas veces tienen las grandes ideas, pero no se saben organizar, y el bootstrapping es un tema de saber organizar las finanzas del negocio. Todos tenemos esas necesidades de carro, casa y beca, pero también es como el bootstrapping nos da una lógica de, oiga, no puedo coger la plata de la empresa como si fuera plata de bolsillo y realmente la tengo que saber que de hecho ni siquiera la puedo coger cada mes. Los buenos emprendedores y empresarios establecen políticas de tal vez cada 6 meses, cada 6 años, cada año o hasta cada 2 años, como lo he visto en algunas organizaciones, reinvertir, hacer bolsa durante ese periodo de tiempo para reinvertir en las necesidades que tiene el negocio. Una forma muy sana de emprender, pero también, y coincido mucho con Richard, los emprendedores tienen como unos ideales del querer ser su negocio, que son unos ideales muy perfeccionistas, que en esa organización solamente saben tal vez es planear sobre el escenario ideal del negocio, más no sobre esa forma más barata, ágil y sencilla en que puedan darle a su negocio, que es la mejor forma de organizar la empresa, que son formas que realmente por barato no es que sea la lógica de lo peor en calidad, sino es a un costo financiero eh, pequeño, que no nos impacte mucho, sencillo, que obviamente sea muy dinámico, que se sepa adaptar
y ágil por lo mismo, que sea mucho más práctico, que tenga prácticas mucho más dinámicas en el cómo operar para justamente transformar lo que son los sectores tradicionales o los modelos de negocio tradicional. Ahí quiero que justamente como mentores pensemos es cómo los llevamos a tal vez sí necesitar capital, pero ante todo hacer ese bootstrapping, que las mismas ventas sean orgánicas, que desde la misma lógica de generar ventas los emprendedores sepan administrar el negocio y empiecen a hacer bolsa de recursos. Eso es lo que les va a permitir tener, digámoslo, su negocio primero en control, sin deberle plata a terceros, y además les va a tener como una lógica de que el negocio va a crecer orgánicamente. Lo mejor también es llevarlos justamente a ese momento donde ya saben administrar el negocio, donde saben administrar el dinero y donde tal vez el bootstrapping se agotó. Hay también un momento que no hay una fórmula matemática para que me digan, profe, ¿en qué momento se agota el bootstrapping? No, eso depende de cada negocio, pero hay un momento en que el bootstrapping se agota, que es ahí donde justamente el emprendedor debe considerar acceder a financiación por otros mecanismos, pero ante todo llegar a agotarlo, o sea, saber que ya el negocio se nos está estancando y que necesitamos justamente capital, pero ante todo ya sabemos utilizar nuestro capital. Muchas gracias, Richard, ahí por esa intervención. Con todo esto, quiero que también pensemos que en nuestros ecosistemas se ha dinamizado muchísimo la inversión. En el contexto colombiano, por ejemplo, está Fondo Emprender del SENA. Hay muchísimos emprendimientos universitarios que se han apalancado gracias a este mecanismo nacional. También todo lo que son premios, incentivos, convocatorias, desde Impulsa, desde Bancoldex y demás. Pero también hay mucha lógica de cómo el capital de riesgo se ha materializado a partir de ángeles inversionistas o de los fondos de inversión. De hecho, en estas semanas creo que está el Congreso de Colcapital aquí en Colombia, que es el gremio de los fondos de inversión. Es una oportunidad interesante para asistir, para que puedan conocer qué vehículos hay disponibles, pero eso es lo que justamente ha permitido que, por ejemplo, Andrés Carne de Res, creo que todos en Colombia lo conocemos y si alguno de nuestros compañeros internacionales han visitado Colombia, seguramente los han llevado. Andrés Carne de Res empezó como un emprendimiento cualquiera, un restaurante a la orilla de la carretera, orgánicamente y por triple F, dentro de sus amigos y conocidos, logró establecer lo que era una carpita para vender carne. Ya lo estableció en ese restaurante que conocemos entre Chía y Cota. Pero ya todo ese formato de tiendas de Andrés Express, Andrés Plazoleta de comidas, Andrés para eventos, Andrés Cartagena, Andrés Miami, Andrés en todas las ciudades y demás, todos esos nuevos formatos de tiendas y demás o de restaurantes fue apalancado gracias a la inversión de fondos de inversión. Entonces también vean cómo hasta cierto punto el negocio podría seguir siendo solamente Andrés Chía, funcionaría perfectamente y demás, pero en la lógica de expandir más el negocio, pues justamente accedieron a esas fuentes de financiación hasta que tal vez el negocio ya se estancó en la lógica de agotar esos recursos para su crecimiento. Pero a esa lógica debemos llevar a nuestros emprendedores para que justamente vean la financiación es como una forma de apalancar y potenciar el negocio, más no como una excusa para emprender. Los emprendedores se han vuelto muy, muy clichudos, o sea, sienten que si alguien no les cree en su idea, no pueden emprender y no necesariamente debe ser así. Ahora, por ejemplo, ya no se habla solamente del capital semilla, sino también ya se habla del pre-semilla. Si el capital semilla apenas ronda los $10.000, $20.000, $50.000, ahora hay una etapa previa que justamente se ha creado y es tal vez los primeros $2.000, $5.000 para potenciar un negocio, pero son formas muy tempranas de incentivos que no todos los negocios los necesitan, pero que están disponibles en el mecanismo. Todo esto también nos lleva a tratar de promover que desde la intención realmente pasemos a ser empresarios y que en esa dinámica, pues justamente los emprendimientos que creemos empiezan a generar un mayor impacto económico dentro de todo lo que es nuestra economía. En la cultura latinoamericana, aquí solamente estamos viendo el ejercicio de Colombia, pero si leen el GEM lo pueden encontrar para toda Latinoamérica o en el contexto de Latinoamérica contra el mundo. Hay muchísimo emprendedor
que tienen muy buenas ideas y tienen la intención de hacerlo, pero no llegan a ser empresarios es porque ante todo se les dificulta ejecutar. Y también en esta lógica del financiamiento se quieren encontrar quiénes son los mejores emprendedores que mayor impacto económico están generando. Y mayor impacto económico no es solamente cuánto vendo, sino también todos esos emprendedores que pueden llegar a ser empresas que transformen una sociedad o demás. Independientemente del modelo de Rappi, dinamizó todo el comercio. Independientemente del modelo de Uber, Uber dinamizó toda la movilidad a nivel mundial. Pero hay muchísimas formas en las que justamente se está buscando y en las que el contexto latinoamericano, pues justamente ya hay empresas muy grandes. El caso de Mercado Libre es de la Argentina, Globant, que es una empresa de desarrollo desde la Argentina, Rappi en Colombia como origen colombiano y ya en toda Latinoamérica, Nubank desde un origen brasilero, porque es una empresa brasilera con socio colombiano, pero vean cómo empezó en Brasil y se ha ido expandiendo, que nos puede llevar a justamente empezar a crear esos emprendimientos que puedan llegar a transformar nuestras economías. Pero la idea es justamente cómo lo logramos, es porque ante todo son empresas que logran aprovechar lo que el ecosistema les está dando. Los ecosistemas de emprendimiento en Latinoamérica cada vez son más desarrollados. Y en esa dinámica de ser desarrollados, desde la metodología del GEM, del Global Entrepreneur Monitor, se entiende que estas son tal vez los 10 o 11 componentes de un buen ecosistema emprendedor, pero vean cómo el menos desarrollado es el de financiamiento. En nuestras economías, el financiamiento se ha desarrollado y ha avanzado. Antes tal vez estaba nulo, tal vez hace 20, 25, 30 años estaba en un estado nulo. Hoy ya cuenta con mecanismos y demás, pero también presentamos condiciones que por la alta, digámoslo, como evasión de impuestos, temas de esas economías que desafortunadamente nuestras economías están muy impactadas negativamente por todo lo que es lavado de activo, empresas de papel, narcotráfico y demás, pues justamente el financiamiento se ha blindado muchísimo para no permitir la entrada de esos dineros, de esos malos dineros, a todo lo que es el ecosistema emprendedor de Colombia y de Latinoamérica. Pero ahí justamente se han dado pasos muy gigantes, digámoslo, para poder formalizar todos los diferentes mecanismos. El financiamiento siempre va a estar condicionado en nuestro contexto, porque aquí se habla de premios, de incentivos, de convocatorias, de inversión, pero es una inversión que llega tal vez hasta un estado mediano, o sea, un punto medio, no alcanza las etapas avanzadas de lo que uno escucha, que Facebook salió a la bolsa de valores. No sé si ustedes leen noticias o demás, pero por ejemplo se sabe que ya Rappi, expandido totalmente en Latinoamérica, muchísimas rondas de inversión, ya tiene como una ronda, creo que Rappi ya va como en una ronda de tipo D. Las rondas de inversión se nomenclaturan por letras: A, B, C, D, E, F máximo, es lo que yo he visto. Ya van como en ronda E para crecer más. Dejaron de ser una empresa colombiana, ya son una empresa registrada en Estados Unidos y van a salir a la bolsa de valores de Estados Unidos. Perfecto, ese es el contexto de Estados Unidos. En Colombia, en México, en Brasil, en Argentina, esto no va a ser posible porque también tenemos una condición y es que el financiamiento está muy protegido por los gobiernos. Yo recuerdo hace 13 años, 14 años, como por ejemplo las plataformas de crowdfunding estaban entrando a Colombia o se estaban formando las plataformas colombianas y ni siquiera el Ministerio de Hacienda sabía cómo funcionaban. Ahí fue donde surgió la unidad de regulación financiera del ministerio, donde como unidad de regulación empezó a decir, ah, ok, ustedes son nuevos vehículos de financiación, vamos a ver cómo les permitimos operar en nuestro mercado, pero bajo ciertas condiciones específicas para justamente evitar que desde el financiamiento se dé pues toda esa mala economía del lavado de activos, narcotráfico y demás, porque desafortunadamente pasa mucho en nuestras economías. Recuerden el caso de DMG. DMG literal fue un emprendimiento y vean todo lo que generó como impacto económico, pero también toda esa burbuja
que se explotó y casi que deshizo la economía familiar y la economía popular por todo ese mal impacto en términos de lo que pudo ser ese mal actor. Entonces, financiamiento hay, está protegido, llega tal vez en Latinoamérica a ser capital semilla, ángeles inversionistas, algunas rondas de inversión y si ya los emprendedores quieren dar saltos más grandes, pero el querer es una cosa y el poder hacerlo es otra. Si lo quieren lograr es porque justamente son negocios que se han ejecutado, que venden mucho, que tienen muchísimo capital por mover, pues lo pueden hacer una dinámica mucho más grande en todo lo que es el contexto tal vez norteamericano o europeo. Pero ahí el financiamiento se está dinamizando y de hecho se está dinamizando hasta con redes de mentores. Aquí, por ejemplo, todo este esfuerzo de la profe Alejandra además es para formarlos a ustedes como mentores. Nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia hemos creado la red de ángeles inversionistas de Cundinamarca. Hemos creado o ayudado a co-crear o a mejorar las estrategias de inversión de la red de ángeles inversionistas en otras universidades, de facultades o de asociaciones de egresados de ciertas facultades en ciertas universidades. Son nuevos mecanismos que se están creando para potenciar a los emprendedores en una lógica de dinamizar este componente entre todo lo que es poner capital disponible para emprendedores. Varía cada universidad, en cada una de las universidades, en el contexto también varía muchísimo. Si lo llevamos en un contexto entre lo micro y lo macro, encontramos muchísimo financiamiento, por ejemplo, disponible dentro de lo que es el gobierno nacional, pero vayamos de lo macro nacional a lo interno, a lo local. Entonces, si el gobierno nacional, presidencia y ministerios disponen de recursos, el financiamiento para emprendedores también existen vehículos que no necesariamente lleva a que direccionemos a nuestros emprendedores para que concursen en los vehículos nacionales. También están las secretarías de desarrollo económico de las alcaldías, alcaldías de ciudad, alcaldías de capitales grandes, ciudades intermedias, municipios y demás, pero ahí todas tienen esa lógica de, en sus secretarías de desarrollo económico, contar con líneas de financiamiento disponibles para emprendedores. El tema es cómo justamente estos vehículos son bien utilizados. Mm, Hace unos años, por ejemplo, nosotros asesoramos a la alcaldía de Girardot, Girardot aquí en Cundinamarca, y tenían un vehículo de financiación que le daba entre 2 millones hasta 8 millones a pequeños emprendedores, a pequeños negocios de la ciudad o de la zona de influencia del municipio de Girardot. Pero fue un mecanismo que tocó intervenir y que nos tocó reformarlo porque esos 2 a 8 millones lo sustentaban como que era capital para el negocio, para el puesto de tamales, el puesto de arepas, la tienda de barrio, toda esa economía de pequeños negocios, negocios populares y demás. Y adivinen qué hacía con la plata. Los emprendedores o empresarios presentaban todo para justamente acceder al capital, pero con esos 2 a 8 millones que hacían, le celebraban la fiesta de 15 años a la niña, le compraban moto, compraban celular, lo direccionaban justamente a recursos que no eran necesariamente directos para el emprendimiento. Entonces, esas realidades también pasan mucho en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque lo he conocido en otras regiones, porque pues justamente hay mucha asistencia, pero por los mismos procesos como son estructurados, no está bien enfocados. Imagínense cómo sería de bueno que a cada emprendedor el gobierno, sea local o demás, o la misma universidad, por ejemplo, le diera de a 5 millones de pesos. Se les aseguro que encontraríamos minas de oro de cuántos emprendedores lograrían multiplicar esos 5 millones por una vez, por 2 veces, por 5 veces, por 10 veces. Encontraríamos un boom gigante, pero la lógica es justamente cómo se dispone ese capital para que sea bien utilizado por los emprendedores en todo este contexto de financiación. Este contexto es, por lo mismo, siempre va a estar muy limitado. Sí se ha dinamizado muchísimo. Casi que ya hay apuestas de que hasta los gobiernos nacionales dicen, bueno, si un inversionista pone un peso, yo pongo otro peso para invertirle a un emprendedor. A ese nivel se ha logrado articular lo que es inversión privada, inversión pública y empresa en términos de emprendedores, startups, MIPYMES y demás.
pero es un componente que presenta muchísimas condiciones, por lo que también es la cultura respecto al manejo del dinero. Recuerden que, de hecho, uno de los componentes que socialmente menos tenemos desarrollado en Colombia y a nivel Latinoamérica eh, es el de la educación financiera. No tenemos mucha conciencia respecto a la educación financiera y eso mismo se transforma en poco apoyo al emprendedor, porque hay muchísimas condicionantes. Queremos nuevo iPhone, no importa, lo sacamos a 36 cuotas, lo pagamos con la Falabella, con la Codensa, nos lo roban y seguimos pagando ese iPhone que nos robaron y además sacamos uno nuevo. Esa es la poca educación financiera que tenemos como ciudadanos. Imagínense la de los emprendedores. Los emprendedores le huyen muchísimo a la financiación, a las finanzas. Son temas que no son amigables, son temas que desde la misma academia no son amigables en el método, en la forma como se enseñan, pero que si logramos nosotros como mentores cambiar esa cultura, justamente podemos llegar a empezar a crear un mejor pensamiento respecto a lo que es el manejo del dinero. Hay que llevar a nuestros emprendedores a que no vean el dinero como una excusa para emprender, pero que sí vean es cómo generar buena administración del dinero, ¿vale? Para que justamente desde ahí se empiece a transformar como toda una cultura que promueva que este componente se dinamice. Nosotros hemos también encontrado muchos contrastes y experiencias. Encontramos justamente eso, los emprendedores que sí o sí son, digámoslo, clichudos, que si no levantan $100.000, $1.000.000, no continúan con el emprendimiento o lo dejan ahí estancado, o a emprendedores que les hemos ayudado a conseguir dinero y dicen, no, no me es suficiente. A mí nunca se me olvidará una profesora de una universidad, ella estaba con la idea de $1.000.000, no le conseguimos el $1.000.000, le conseguimos $300.000. ¿Y cuál fue la idea de ella? No, no me sirve, necesito ese $1.000.000. Nosotros éramos como profe con $300.000, tal vez no logra ampliar, no logra ampliar al laboratorio esta capacidad, pero sí a una más pequeña, no logra contratar a los 5 maestrantes y 2 doctores que quería, pero sí tal vez a 2 y a 1, ya no, súper terca también. También hay muchísima lógica dentro de todo lo que llevan los emprendedores a que lo que se necesita se puede levantar por escenarios. No necesariamente es ese capricho de que la financiación no la tiene que dar toda. Los emprendedores también deben contemplar diferentes escenarios de financiación por diferentes vehículos, porque justamente estamos en un ecosistema que se ha dinamizado muchísimo. Recuerden que Colombia tal vez es el tercer mejor ecosistema para emprender en Latinoamérica, tal vez es de los mejor rankeados a nivel mundial, pero por lo mismo hay diferentes mecanismos a los que se pueden acceder. Y la idea que como mentores o como emprendedores dentro de las iniciativas que ustedes deben tener es justamente cuál es la forma más barata, ágil y sencilla de nuestros emprendimientos. ¿Cómo podemos emprender de la forma más barata, ágil y sencilla? Para eso que estamos viendo en la gráfica, para que ese famoso Valle de la Muerte, la barriguita del Valle de la Muerte se traduce en la cantidad de recursos que me toma emprender contrastada en el tiempo, que es en qué momento del tiempo alcanzo el punto de equilibrio, estoy en un momento cero. Entonces, justamente esto debería ser, ojalá, no tan profundo y de tanto tiempo. Ahí es donde se dice que los emprendedores salen del Valle de la Muerte, logran ya alcanzar su punto flat, su punto cero y desde ahí empezar a crecer, pero para alcanzar ese punto puede ser que cuenten con sus propios recursos, eh, cuenten con convocatorias, con incentivos, perfecto, pero también saber que desde ahí se pueden empezar a volver atractivos para crecer y crecer por medio de la financiación. Ese depende que mencionaban entre el profe Enrique y Carolina es muy cierto, depende. Hay negocios, hay empresas, hay emprendedores que hemos acompañado que literal los bancos, la inversión dice, oiga, le queremos poner plata. Ellos dicen, no, muchas gracias, no la necesito en este momento, déjenme lo considero. Depende de la visión, depende de lo que cada negocio quiera hacer, porque también acceder a financiación nos lleva a reconocer que en el tiempo los emprendedores van a perder participación y poder dentro del negocio. Eso no solamente es extender la mano y que les den cheques y vaya y gaste todo lo que quiera, sino también es ser control, es ser participación del negocio
y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo o no hay esa cultura para hacerlo y no hay esa cultura en términos de la mentalidad como tampoco hay esa cultura dentro de la formalización. La mayoría de empresas en Latinoamérica son informales, no porque no estén registradas ante cámaras de comercio y demás, sino son informales en sus procesos. Son empresas de parejas, son empresas de familia, son empresas que así sean amigos de universidad, no tienen acuerdo de socios, no tienen acuerdo de socios más allá de lo que la forma jurídica en la que constituyen la empresa y se reparten unas acciones, no tienen un acuerdo de socios de qué pasa si me retiro, de qué pasa si me toca vender la empresa, qué pasa si me toca cerrar la empresa. A mí, por ejemplo, en Booking, hace unos 6 años, me tocó retirar a mi socia y me tocó retirarla por conflictos, por la visión que ella tenía de la empresa y demás, pero la pude retirar de la empresa por tener un acuerdo de socios, porque justamente dentro del acuerdo de socios decía, en caso de conflicto, el primer escenario no es liquidar la empresa, el primer escenario era recomprar las acciones entre las partes. Ahí llegamos a una negociación, justamente se logró el término de la negociación, logré recomprar las acciones de la empresa, ella se retiró perfectamente, la empresa continuó, ¿cierto? La mayoría de negociaciones que vemos en Shark Tank, por ejemplo, no sé si ustedes vean Shark Tank, si no les recomiendo que la vean por YouTube o demás. Los empresarios, los ángeles inversionistas les dicen, oiga, vamos a darle inversión temprana, oiga, vamos a darle X cantidad de miles de dólares o vamos a darle el famoso $1.000.000. Se cae esa inversión no porque el negocio no sea bueno, no porque la propuesta de valor no sea innovadora, sino porque justamente los emprendedores no están organizados, no cuentan con una sociedad formalizada, un buen gobierno corporativo. Todo eso va a limitar que los emprendedores accedan a los diferentes mecanismos que hay de financiación. Entonces, como mentores, no solamente debemos llevarlos a que se piense en el negocio más innovador, sino también que ya siendo negocio, ya teniendo una lógica de ser empresa, saber manejar el dinero en el tiempo y empezar a acercarse o tener números que empiecen a mostrar una viabilidad económica, también es llevarlos hacia la formalización, pero que no sea solamente la formalización dentro de lo que es, vaya, constitúyase como persona jurídica ante la Cámara de Comercio, sino es esa formalización de, bueno, ya tiene un acuerdo de socios, ustedes dos son pareja, son amigos, son hermanos, son familia, lo que sean, un acuerdo de socios, un gobierno corporativo, que es donde empiezan a determinarse los términos y también esa visión de si la empresa está dispuesta a hacer participación o no. Pregunta rápida para todos. Si ustedes son dueños de un emprendimiento, ¿estarían dispuestos a hacer participación del negocio y a responder a los intereses de un ángel inversionista, de un fondo de inversión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quiénes me dirían? ¿Estarían dispuestos a hacer control y participación para que un ángel inversionista, un fondo de inversión, tenga participación en el negocio, les exija resultados, les ayude a tomar decisiones en el negocio, sí o no? ¿Quién sí y quién no? ¿Quiénes estarían dispuestos? ¿Quiénes no? Alguno, por favor. ¿Quién estaría dispuesto a acceder a disponer financiación? Jonis, muy bien. ¿Cómo qué condiciones? Si puedes abrir el micrófono, muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos. Hola. Eh, Escuchándolo, pues dice uno, bueno, qué participación del negocio, bajo qué parámetros se van a tomar las decisiones, quién las puede tomar, bajo qué criterios, digamos que ese tipo de condiciones serían, que no sean tan desfavorables para uno solamente porque le prestan el dinero. Sí, escuchándote. Muy bien. Perfecto, me encanta lo que Jonis menciona porque justamente eso es lo que tenemos que llevar a nuestros emprendedores y que no solamente es extender la mano y que nos den cheque en blanco, por decirlo así, porque la mala decisión de tomarle, por ejemplo, la mano a un mal inversionista, ¿cierto? Nosotros hemos conocido también casos muy cercanos y de hecho yo siempre que veo a un influencer colombiano en el sector de la comida, pienso mucho que él era un muy buen emprendedor de la Universidad Militar, tenía un negocio que no solamente era buen negocio, sino un negocio de impacto,
trabajaba con una comunidad muy bien y la estaba desarrollando muy bien, y él, por tomarle la mano rápido a unos malos ángeles inversionistas que todo el mundo dijo, pilas que ellos tienen mala reputación, pilas que ellos no son buenos ángeles inversionistas, le dieron apenas como 100 millones de pesos y en 6 meses ya lo habían sacado el negocio a él. Le dieron apenas 100 millones de pesos, él les dio casi el 50% del negocio y ellos le establecieron unas condiciones de ventas y crecimiento tan agresivas que en 6 meses no había logrado nada. La forma fue renegociar todo, perder el negocio, perder el emprendimiento, salirse del negocio, dejarles el negocio a ellos. Ellos tampoco fueron el equipo capaz de ejecutar el negocio se perdió en todo el sentido. Entonces también hay que saber a quién nuestro emprendedor le tiende la mano, porque hay que diferenciar que la financiación en lo que estamos viendo, una cosa es la financiación de riesgo. Debemos ya a nuestros emprendedores a que sepan que si están accediendo a financiación de riesgo, la profe Alejandra me pone 100 millones a mí, pero la profe está en riesgo conmigo. La profe está compartiendo el riesgo conmigo. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. Si la profe solamente tuviera la necesidad de poner a rendir esos 100 millones de pesos, es una lógica prestamista, que no necesariamente es sana para todos los negocios y por la cual no necesariamente tenemos que dar participación dentro del negocio. Hay muchísimas condiciones que tenemos que evaluar, pero que cada uno de los mecanismos establece. Winston dice, es mejor ser el dueño del 10% de algo grande a tener el 100% de nada. Muy bien, profe Winston. No, Willington, qué pena, estaba leyendo mal Willington. Muy bien ese pensamiento del profe Willington. De hecho, pueden googlear en este momento y demás. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, los grandes emprendedores tienen participaciones tal vez hoy, después de 15, 20 años de su negocio, apenas un 7%, un 10% de participación dentro del negocio. Y eso se llama diluirse, que ya lo vamos a ver, pero es muy cierto. Hay que saber también renegociar y por lo mismo saber con quién sí me junto y meto en el negocio, pero por la misma naturaleza del capital que me está disponiendo. Y Katy también coincide, sí, y depende de las condiciones y beneficios que existe la inversión, que exige el inversionista, de acuerdo. Y Carmen Julia creo que coincide mucho conmigo en que ocurre con mucha frecuencia esa dinámica. Sí, hay muchísimos negocios que se pierden por darle una mala mano a un inversionista. Todo esto nos lleva a pensar también cómo hay diferentes mecanismos de financiación dependiendo de la etapa en la que se encuentra el emprendimiento. No quememos los mecanismos de financiación y no quememos al emprendedor con los mecanismos de financiación. Un emprendedor que apenas tiene una idea, que apenas está en una etapa de prototipado, de prueba su propuesta de valor, no tenemos que mandarle una vez a un fondo de inversión. Los fondos de inversión no están abiertos a ideas tempranas. Los fondos de inversión quieren ver ya emprendedores que sepan manejar dinero y que ya tengan resultados de mercado, que ya sepan hacer finanzas también. Ahí es quemar al emprendedor con un mecanismo muy avanzado y quemar el contacto del fondo de inversión, que eso a futuro puede ser un gran aliado. Hay que reconocer en qué estado de desarrollo se encuentra el emprendedor para enrutarlo tal vez sobre el mejor mecanismo y hacerle mucha conciencia de lo que es acceder a ese mecanismo, porque por lo mismo es una oportunidad que se puede perder o un contacto que se pierde y que ya cerrada la puerta, por decirlo así, volverla a abrir va a ser muy, muy difícil. Entonces también debemos tener ese ojo de médico como mentores de casi que en esa variable de tiempo contra resultados, saber el estado de desarrollo del negocio, entender la lógica de los resultados que está obteniendo el negocio. Una cosa es una prueba, una cosa es una validación temprana. Otra cosa es pasar a una validación temprana a unas ventas recurrentes, pero iniciales. Otra cosa ya estar en un proceso de comercialización permanente y recurrente, eh, posteriormente crecer geográficamente, estar en más ciudades. Son diferentes estados de desarrollo que eso justamente permite enrutarlos en los diferentes mecanismos de financiación disponibles. Sobre todo esto hay muchísimos actores y mecanismos. Claramente la familia es uno de los principales que existe en nuestra cultura. Los Friends, Foods and Family funcionan muchísimo para toda la economía latinoamericana
porque es justamente la cercanía y el capital disponible que hay en todas las familias. La familia no solamente es papá, hermanos y ese círculo pequeño, sino también son tíos, son amigos, son los primos, es la familia de la familia. Hay muchísimo capital. Nosotros hemos acompañado muchos emprendedores que, por ejemplo, tienen necesidades de financiación. Dicen, necesito 1.000 millones de pesos, pero oiga, tal vez no podemos acceder ya a esos 1.000 millones de pesos. Entonces sacan una primera ronda de inversión en donde van a buscar 500 millones de pesos y 500 millones de pesos la van a buscar por medio de amigos, familiares y conocidos. Entonces, un amigo le puede poner 50, otro le pone 100 y así van haciendo hasta que concretan los 500 millones. O donde ellos dicen, vamos a conseguir esos 500 millones de pesos con 10 prestamistas o inversionistas, que cada inversionista va a acceder a X porcentaje de participación de la empresa por un ticket promedio de inversión de 50 millones de pesos. Son formas estructuradas y organizadas de hacer lo que les estaba mencionando, ese gobierno corporativo, esa formalización, pero también de dimensionar las necesidades que necesita el negocio. Si necesitan 1.000, ese es el escenario ideal. ¿Cuál es el escenario mínimo de financiación? ¿Y por qué no justamente apalancarlos por lo que es la triple F, la cercanía, que son mecanismos donde claramente quieren ver que el negocio crezca, pero también por ser familia tienen pues la cercanía, la confianza. Si nos retrasamos en una cuota, de pronto es más fácil que no la perdonen y pagarla posteriormente a lo que es que un banco se le deba y que los bancos no perdonen, ¿no? Entonces también hay que tener eso. Mm, la triple F es un mecanismo muy bonito, de hecho. A mí me gusta mucho porque fortalece mucho la familia. Nosotros conocemos y hemos acompañado y estructurado a muchísimos emprendedores universitarios que justamente necesitan 100, necesitan 1.000, necesitan 2.000, necesitan el primer $1.000.000, lo han logrado justamente con la familia. Pero eso es un tema de que a la familia también se le educa. Los emprendedores y ustedes como mentores deben también llevar a que los emprendedores sepan manifestar las condiciones reales de lo que es ese préstamo, porque es un préstamo asociado al riesgo, a la oportunidad de fracaso del emprendimiento y no toda la familia está dispuesta a ese riesgo. Recuerden que en las familias están esas inversiones conservadoras, esas inversiones asociadas al CDT, a la compra de un inmueble, lo que siempre es seguro, lo que siempre es fijo. Hay algunas bolsitas de recursos que me dice, bueno, puedo apostar estos 30 millones de pesos a que tal vez al primo le vaya bien, perfecto, pero por lo mismo hay que saber cuáles son como esas dos condiciones que la triple F tiene disponible. En Colombia y en Latinoamérica se ha dinamizado muchísimo, hay muchísimos estudios, por favor lean todo lo que tiene Impulsa, lo que tiene Capital, en donde justamente hay muchísimos fondos o ángeles inversionistas disponibles, pero cada uno de estos fondos que estamos viendo, que apenas son algunos de los que existen, no todos tienen interés en todos los negocios. Los fondos de inversión se especializan. Los fondos de inversión tienen intereses sectoriales o de los negocios por su tipo de innovación o por su estado de desarrollo. Entonces, dependiendo de eso, obviamente los emprendedores pueden acceder a estas entidades, pero aquí justamente son grandes cantidades de dinero. Un emprendimiento, una etapa temprana, tal vez por su momento no está necesitando el $1.000.000, tal vez apenas está necesitando 10.000, 20.000, 50.000. Recuerden que, por ejemplo, Fondo Emprender es un mecanismo de capital semilla. Fondo Emprender da entre 40 a 120 millones de pesos, que si uno eso lo convierte en dólares, son 10.000, son $30.000, no es más. Capital semilla, ese capital que literal se espera darlo para que el negocio florezca. Ya un fondo de inversión está negociando ni siquiera sobre el primer $1.000.000, está buscando ponerle $5 millones, 10 millones de dólares a un emprendedor. Por lo mismo, los emprendedores que acceden a estos mecanismos son emprendedores en etapas avanzadas, con resultados robustos, con todo lo que justamente es ya contar con un emprendimiento innovador, comercialmente ya continuo y muy viable,
y con cifras que evidencien que puede acceder a financiación y además que sabe pagar una financiación, que sabe pagar una deuda. Pero por lo mismo hay muchísimos mecanismos que se podrían encontrar. Hay diferentes formas, justamente se ha dinamizado muchísimo lo que es la inversión, pero sí depende también del tamaño, del estado de desarrollo. Y a nuestros emprendedores deberíamos llevarlos también a todo lo que es una inversión que también sea inteligente, que no necesariamente sea esa inversión asociada a lo que es netamente el capital financiero. En nuestro ecosistema y en cualquier ecosistema, República Dominicana, México, Brasil, Argentina, además, se pueden sacar estas radiografías del ecosistema. Estas radiografías del ecosistema nos dan una visión de todo lo que está disponible para el emprendedor, que no necesariamente es financiación. El acceso a financiación está disponible en Colombia, puede ser por medio de Colcapital, del gremio de las fintech. Hay muchísimos mecanismos, pero también están los demás componentes que justamente dan un potencial a todo lo que es el negocio en términos de ese capital intangible, de todo ese capital inteligente. Si un negocio se quiere internacionalizar, no solamente cuenta con ProColombia, que es esa agencia del Ministerio de Comercio para promover las exportaciones, importaciones, para promover como todo ese comercio internacional, no. También encontramos múltiples agencias de cooperación y grandes empresas que están interesadas en llevar nuevos negocios a sus países o en dinamizar a emprendedores porque tal vez están desarrollando tecnologías afines al negocio o negocios afines al core del negocio de estas grandes empresas. La internacionalización tiene muchísimas oportunidades, pero tampoco es esa internacionalización tradicional en términos de solamente expandirse en Estados Unidos. Hay muchas formas en cómo nos podemos expandir eh, para que justamente el negocio crezca geográficamente. A nuestros emprendedores los debemos llevar justamente a todo lo que es aprovechar el ecosistema de emprendimiento universitario. La UAN es de las universidades que mejor tiene un ecosistema de emprendimiento. Cuenta con una incubadora continua, constante, muy enfocada y muy transversal. También cuentan con una oficina de transferencia tecnológica, además, cosa que en otras universidades o no tienen o si tienen, se pelean entre facultades y demás. Perfecto. Pero aún así, por ejemplo, la UAN la profe Alejandra me corregirá, por ejemplo, la UAM participa de la red Connect. De la red Connect es toda la red de emprendimiento universitario de Bogotá, región, la mayoría de universidades están ahí presentes, o de Reúne, ahí justamente les da la oportunidad de participar de muchísimos esfuerzos interuniversitarios que se están desarrollando, en donde tal vez la UAM les está dando unos recursos a ustedes, les está dando unas capacidades, unos laboratorios, pero que necesito un laboratorio de materiales para prototipar el nuevo producto que estoy creando. Tal vez la UAN no lo tiene, entonces, ¿qué hace? Se articula tal vez con la Nacional, con la Jorge Tadeo, y entre emprendedores, docentes, investigadores, se hace un proceso de investigación, se puede hacer un proceso de spin-off, se puede hacer un emprendimiento innovador, se crea una nueva forma para apalancar al emprendedor y no necesariamente se incurre en un alto costo. Se incurrirán en recursos o no dependiendo de las relaciones y los convenios que existan entre las universidades, pero hay muchísimo conocimiento y capital disponible a partir de laboratorios, de estudiantes, de todo eso que justamente le puede dar valor y mayor capital al negocio, porque recuerden que capital no solamente es financiero. Las lógicas de los recursos clave en un emprendimiento son pues financiero, conocimiento, propiedad, planta y equipo, capital humano, ¿cierto? Todo eso a partir de la red universitaria se puede apalancar. Entonces, ahí también llevamos a nuestros emprendedores a valorar lo que la universidad le tiene disponible, ¿sí? Lo que la universidad le tiene disponible a partir de su infraestructura propia o de lo que es participar, como la profe Alejandra nos confirmó por el chat, de que efectivamente están en Reúne, están en Connect y ahí hay muchísimos esfuerzos interinstitucionales que se están desarrollando y que los pueden llevar justamente a un mayor nivel de incubación o de aceleración dentro de todo lo que es su emprendimiento. Mm,
Las incubadoras universitarias varía, eso sí depende de cada una. Algunas tienen que dentro de sus procesos de incubación, de pronto le dan algún incentivo económico a los mejores proyectos, tipo concurso. Perfecto, no está mal premiar, pero por lo mismo es llevar también a los emprendedores a que concursen de esas rutas de emprendimiento, a que valoren y compitan por ser los mejores proyectos que les aseguro. Se ganan 2 millones de pesos, se ganan 1 millón de pesos, se ganan 500.000 pesos y 1 millón de pesos en licencias en software y demás, es capital que a nadie nos sobra, que a un emprendedor le sirve muchísimo y con el cual también puede apalancar su emprendimiento. También como mentores a nuestros emprendedores los debemos llevar a ampliar todas sus habilidades y fortalecer la cultura en emprendimiento. Y las universidades hacen un nivel, pero también lo bueno es salir de la comodidad de la zona de confort de las universidades. De ahí que justamente está todo ese nodo de networking de cultura emprendedora, que hoy en Colombia a nivel nacional, todas las ciudades, regiones, se está haciendo emprendimiento y gestión de cultura en emprendimiento. ¿Por qué? Porque se sabe que el emprendimiento es un motor de desarrollo y como ya les decía previamente, desde todas las secretarías de desarrollo económico, gobiernos, gobierno nacional, departamental, ciudad y demás, se está promoviendo el emprendimiento, pero eso lleva a que nuestros emprendedores participen y concursen o estén activos en todas las actividades que el ecosistema les da. Ahí es donde un emprendedor puede ampliar la visión de su negocio, entonces no necesariamente recibió capital financiero, sino recibió capital intelectual, donde puede conectarse con y encontrar tal vez a su equipo emprendedor, a sus socios, donde puede empezar a desarrollar a clientes tempranos, donde se puede ganar un concurso. Hay muchísimos, muchísimos eventos. Nosotros, por ejemplo, como Bupin, en el año 2018 nos ganamos el YLA, se los voy a poner aquí en el chat. El YLA es un concurso o es una convocatoria del gobierno de Estados Unidos por medio de la Embajada de Estados Unidos en cada uno de los países de Latinoamérica, que es el programa de jóvenes líderes de Latinoamérica que busca seleccionar a emprendedores que no solamente sean innovadores, sino que tengan modelos de negocio de desarrollo para desarrollar la región y los llevan 6 meses a los emprendedores a Estados Unidos a aprender todo lo que es el ecosistema de emprendimiento americano, que es tal vez el más desarrollado en sus diferentes ciudades, y también quedan activos dentro de la red para poder presentar proyectos en donde se les financia proyectos dentro del emprendimiento. Nosotros lo ganamos en el capítulo Colombia, estuvimos en Estados Unidos, 6 meses en Michigan y luego la final en Washington nos llevó a conocer estas dos regiones y además como es intercultural, pues, o sea, conocimos muchos emprendedores de Perú, de México, de Chile, que luego se convirtieron en aliados de nosotros y por 3 años estuvimos activos en la red para presentarles proyectos de justamente 5.000, $10.000. Perfecto, nosotros decíamos, oiga, con este proyecto queremos apoyar a niñas emprendedoras de colegios. Nos daban los recursos, los ejecutábamos y lográbamos desarrollar eso. Que queremos apalancar a proyectos de emprendimiento liderados por mujeres, también lo hicimos. Ahí nos dieron $18.000. Perfecto. Diferentes formas de apalancamiento, pero que se da justamente en toda esta lógica del networking y la cultura en emprendimiento. ¿Listo? La idea es como mentores acercamos a nuestros emprendedores a todo este ecosistema. Y es en esa visión de que el emprendedor no está solo o que el emprendedor no solamente es emprendedor mercado, el emprendedor también debe articularse a toda esta dinámica del ecosistema para que justamente sepa aprovechar todo lo que el ecosistema le está dando. Hace unos años, por ejemplo, estaba la ley de emprendimiento, la ley de emprendedores jóvenes. Eso nos daba ciertos incentivos a los que estábamos en cierto rango de edad, por cierto tiempo, menos tributos, menos impuestos, perfecto. Cada gobierno de turno tiene estos incentivos. Por lo mismo, debemos llevar a nuestros emprendedores que aprovechen todo esto, pero es porque se deben articular con el ecosistema
también como un gran entorno que les permite apalancar pues justamente su iniciativa empresarial. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? ¿Comentarios? Muy bien, Carmen. ¿Qué opinas, Carmen? ¿Qué nos dirías? Bueno, indudablemente esta clase de hoy ha sido un cuestionamiento grande para el desarrollo que he tenido desde mi emprendimiento, porque claro, ahí sacas a relucir todo aquello a lo que uno no le mete tanta fuerza y es ese manejo financiero en realidad, ¿no? Muchísimo que Muy bien. aprender. En mi caso, muchísimo que aprender. Me lleva a la autorrevisión, a la Muy reflexión, bien. qué ha pasado, porque de pronto, a pesar de no está tan sólido y no se genera lo que en realidad debería darse de un emprendimiento. No, una clase Muy bien. súper, súper. Genial, Carmen. Perfecto, Katy, por ahí te vi reaccionando. ¿Qué opinas? ¿O todo claro? Todo claro. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Veamos ahora las etapas de la inversión o de la financiación. Los emprendedores tienen casi como dos o tres etapas, pero todo está en la lógica del cuánto necesito y el cuánto conseguí. Tal vez la primera etapa es cuánto necesito para poner en marcha mi negocio. Si yo les diera cheque en blanco hoy, esta noche, ¿cuánto necesitan para emprender? ¿Qué cifra me dirían? Emprendedores o mentores, ¿qué cifra me dirían de cuánto necesitan para emprender? Denme una cifra por chat o si quieren abrir el micrófono y me cuentan por qué esa cifra que me mencionarían. ¿Cuánto necesitan para emprender? Denme una cifra, por favor. Maestro, desde mi punto de vista depende también. Muy bien, Depende de el valor que arroje la planificación, al menos de 3 a 6 meses, para no sucumbir en el inicio, que son donde más cierran los emprendimientos. muy Eh, bien. no podemos lanzarnos a solicitar un financiamiento o un capital semilla, o alguna otra fuente de financiación sin tener bien claro lo que necesitamos para operar Muy bien. y para hacer la primera inversión. Muy bien, Katy. Me encanta eso que mencionas en dos formas. Lo primero que mencionaste es tiempo. ¿Cuánto necesito para que el negocio funcione 6 meses, funcione un año? Es el primer 6 meses, año, 2 años, que es lo que justamente se entiende que casi que es como un promedio, tal vez el primer año, máximo 3 años, que le toma a un emprendimiento salir a flote, salir de ese valle de la muerte. Muy bien, Katy. Pero va muy en línea de cuánto necesito en el tiempo, pero también cuánto necesito es en términos de cantidad. Y en cantidad no solamente es decir, no, pues necesito $1.000.000, no, usted para qué necesita ese $1.000.000. Cuando uno hace ese cálculo, y muy bien, Katy, me encanta lo que mencionaste, es donde el emprendedor llega a decir, oiga, yo no necesito el $1.000.000, yo necesito tal vez $200.000, pero en el mejor escenario, en el escenario mínimo, necesito tal vez son 80.000, $50.000. Y sobre esa forma del dimensionar, del cuantificar, es un ejercicio que les recomiendo a todos que llevemos a nuestros emprendedores o que lo hagamos con nuestros proyectos, porque nos da la lógica realmente por qué ruta de financiamiento realmente yo debería irme, ¿cierto? Si necesito pequeña cantidad, hasta de pronto el mismo negocio se lo va a dar, ¿sí? O sea, del mismo negocio usted va a empezar a hacer bolsa que tal vez le toma más tiempo, sí, pero va a ser mucho más orgánico, usted se lo va a disfrutar muchísimo más y con el beneficio de no tener que deberle a alguien. También hay que llevar a esos pensamientos. Entonces, también Camilo lo dice. Hay que sustentarlo muy en línea con lo que Katy menciona en términos de maquinaria, equipo, personal y demás. Perfecto, pero piensen siempre la forma más barata, ágil y sencilla de los emprendimientos. Hay muchísima recursividad. Nosotros, por ejemplo, como Whooping, de las peores decisiones financieras que tomamos en su momento fue sacar oficina. La oficina casi que fue más un capricho de mi ex socia, como literal por su insistencia la sacamos y la sacamos en WeWork. Vimos que financieramente era mejor
sacarla en un WeWork, también tenía un tema reputacional ahí que evaluamos, a sacar una oficina arrendada y nosotros adecuarla. Pero lo que pasó fue que fue una mala decisión porque ¿cuánto cuesta sacar una oficina en WeWork? WeWork se paga mensual, se paga por el número de puestos y por lo mismo el tipo de oficina que uno selecciona, como el tipo de membresía, en una inversión de varios millones de pesos. Lo que pasaba era que las primeras reuniones los emprendedores o empresarios iban a la oficina, oiga, qué bonito, qué chévere, muy chévere esto, pero la siguiente asesoría o virtual o presencial en mis instalaciones. Entonces ahí empezamos a ver que realmente no era necesario el espacio. Hay que pensar entonces en esa lógica, realmente qué sí necesito para emprender, qué es lo mínimo necesario para que la operación del negocio funcione. Y por lo mismo, ya luego uno verá la forma en cómo lo consigue, una parte por ingresos, otra parte por recursos, de pronto la primer planta de producción por recursos propios, por la venta, por los ahorros, ya la expandirla tal vez si necesite un crédito, tal vez si necesite un préstamo de la familia, una convocatoria, un concurso que nos ganemos. Hay muchísimas formas, pero esto hay que contrastarlo contra el estado real de mi emprendimiento. ¿Cuál es el momento en el que me encuentro? Me encanta lo que el profe Willington mencionaba, porque la mayoría de emprendedores dice o manifiesta necesitar financiación cuando en un momento muy temprano el negocio ni siquiera tiene una forma, que por lo mismo el negocio vale cero. Llevemos a reconocer a nuestros emprendedores cuál es el valor del negocio en el momento que se encuentran. La idea puede ser muy buena, pero es una idea, todavía tiene cero valor en el mercado. Ya lleva unos meses ejecutando, las ventas son continuas, ok, ya podemos empezar a hablar que de pronto hay una valoración, hay un valor económico detrás del negocio. Y sobre eso, si empieza entonces a articular lo que es el valor económico del negocio contrastado contra lo que es esa capacidad de endeudamiento y de abrir el negocio justamente a lo que son los diferentes mecanismos de financiación. La mayoría de emprendedores, desde el primer momento, eso depende obviamente también del negocio, empiezan valiendo cero, ¿cierto? La idea es que en el tiempo empiecen a valer porque tienen resultado económico, no solamente tienen una buena idea. Y así sea, como nuestros emprendedores universitarios, tal vez de investigación, de patentes y demás, que no sea el potencial de una patente, sino ya el valor de una patente, ¿sí? Que hay muchísimas formas que en el contexto universitario hay formas de valorar, pero que nos lleva también a reconocer si estamos en una fase de idea, donde el negocio apenas es un pensamiento, si ya somos un equipo emprendedor, si ya contamos con el apoyo de la familia, de los amigos, si ya estamos dispuestos también a acceder, por ejemplo, a las diferentes rondas de inversión o al capital semilla. El capital semilla es muy diverso y, por ejemplo, para los emprendedores es muy práctico porque no necesariamente los lleva al endeudamiento, cosa que las series de inversión sí los lleva al endeudamiento. El capital semilla es un mecanismo que funciona muchísimo porque ese es el primer incentivo que le da para la primera maquinaria, para los primeros recursos, perfecto. Y muchas veces se entrega, es en una lógica de ser un premio, de ser un incentivo. Piensen, por ejemplo, en Colombia, en Fondo Emprender del SENA, por ser un mecanismo de recursos públicos y operado por el SENA, que es una institución pública, pues ellos dicen, yo le doy capital a los emprendedores, deben cumplir ciertos requisitos, pero el valor de ese mecanismo está es en que si uno cumple con lo que le prometió a Fondo Emprender, entonces uno dice, señor Fondo Emprender, deme 80 millones y yo le prometo que va a vender tanto, voy a contratar a tantas personas, voy a generar esto y esto y esto. Si uno cumple con esas métricas de ese plan de negocio, Fondo Emprender le condona la deuda. Al ser recurso público, hay que saber justamente, el mecanismo entiende que es un negocio público que no puede dar detrimento patrimonial ni nada de esto, porque si no es sancionable y demás, pues justamente le condona la deuda a los mejores emprendedores, a quienes no saben ejecutar, a quienes proyectaron un plan de negocio muy inflado, poco realizable, quienes no lo ajustaron además, no les puede condonar la deuda, le toca pagarla. Tiene esa condición, pero también hay muchas convocatorias, como por ejemplo el Fall Price. El Fall Price, por ejemplo, es un premio mundial que a nivel mundial empieza universidades de la ciudad, de las ciudades se compite a nivel nacional, del nivel nacional se compite a nivel regional, entonces Estados Unidos, Latinoamérica, África, Asia, Europa, llegan a una final mundial
Es es una convocatoria de la Fundación Clinton con la Fundación Microsoft de Bill Gates y con Naciones Unidas que le da $1 millón al emprendimiento más innovador, pero también más transformador, de mayor impacto a nivel mundial. Están buscando el mejor de cada año, le da ese $1 millón. Nosotros, por ejemplo, hemos acompañado en diferentes ciclos a emprendedores que han pasado en diferentes etapas del proceso perfecto y acompañamos a alguien que lo ganó en el ciclo de pandemia. En el ciclo de pandemia obtuvo capital semilla no por el $1 millón. En el ciclo de pandemia, como no se podía hacer ese gran evento mundial, final mundial, los 10 mejores emprendimientos concursando por ese $1 millón, la fundación determinó que el premio del $1 millón se le iba a dar $100.000 a los 10 finalistas. Nosotros logramos que un emprendimiento de una universidad colombiana de acá a Bogotá accediera a esos $100.000 y desde ahí Camilo y su negocio se potenciaron. Hoy ya tienen muchísima financiación de diferentes rondas, de fondos de inversión latinoamericanos y americanos que le está permitiendo ser un negocio innovador en todo el sector agrotech en Colombia y en Latinoamérica y va viento en popa, por decirlo así. Entonces, depende también, pero hay esas facilidades en que el capital semilla, no todo es deuda y hay muchísimos incentivos disponibles. Y ya las rondas de inversión, sí, ya son lo que va más allá de ese $1 millón inicial. Eh, Recuerden, las series son A, B, C, D, E, de pronto hasta la F. Pero justamente quiere decir que tal vez con la A se obtuvieron los primeros 10, los primeros $40 millones. Con la segunda, más $millones. Y se va ampliando, pero se entiende que tal vez de entre la A y la B es para expandir el negocio. Para la C y la D, tal vez es para expandirlo a un orden geográfico, a una escala multinacional. Y las otras rondas ya es para ampliar líneas de negocio y demás. Entonces ahí las diferentes series tienen un propósito, que es casi lo que encontramos en las noticias, por ejemplo, con el caso de un Rappi. Rappi ya tiene varias rondas de inversión, le dan 10, le dan 20, le dan 100, le dan 50, ya tiene muchísima inversión y va a salir a la bolsa de valores. Este último estado que encontramos, como les decía inicialmente, en Latinoamérica no va a suceder. También no va a suceder. ¿Por qué? Porque justamente nuestras bolsas de valores son muy pequeñitas, ¿sí? Tanto en tamaño, número de títulos que se comercian, valor económico, son muy pequeñas. Por eso está la Alianza del Pacífico, está creando un mecanismo para tratar de integrar las bolsas de valores de México, Chile, Perú, Colombia y de todos los países que tienen como litoral pacífico, pues colindante. Entonces, por lo mismo, no hay una forma en que las bolsas de valores de nuestros países permitan que, si las grandes empresas son pocas y sus títulos son pequeños, pues mucho más pequeños y sí mucho más vulnerables puede ser que un emprendedor, que una MIPYME ponga sus acciones disponibles para el público en general, ¿no? No habría valor en transacciones esas acciones. Ahí no se va a lograr. En Estados Unidos sí se logra, por eso, por ejemplo, Rappi ya no es una empresa legalmente constituida en Colombia, sino ya está en Estados Unidos, porque pues claramente la bolsa de valores de Estados Unidos, de las más grandes o la más grande a nivel mundial, tiene diferentes índices, índices de tecnología, índices bursátiles, bueno, diferentes índices con los cuales se valora. Allá sí es posible que los emprendedores salgan justamente a bolsa, pero cuando salen a bolsa es porque realmente ya son negocios con mucho tiempo de ejecución y también con mucho indicador financiero, ya tienen muchísimas ventas y demás. Ahí, por ejemplo, ¿se acuerdan de Snapchat? ¿Se acuerdan de Snapchat? Y ya te doy la palabra, Johnny. ¿Se acuerdan de Snapchat o no se acuerdan de Snapchat? ¿Alcanzaban a utilizar Snapchat o no? Snapchat es un caso de un buen emprendedor porque Snapchat, recuerden que Snapchat fue una red social que innovó muchísimo en la tecnología de los filtros. Todo lo que era que nuestra cara se viera como bebés, que nos viéramos como un Pokémon, ellos innovaron en todo ese tema de los filtros. Pero Snapchat quiso salir a la bolsa de valores de Nueva York, pues a la bolsa de valores de Estados Unidos. Fue preparada por uno de los grandes bancos de Estados Unidos, pero su preparación y
su valor bursátil de salida fue muy inflado, fue una bolsa, fue una salida al mercado muy inflada, que cuando el título salió al mercado se comprendió que estaban pidiendo, digamos, $50 por acción, el mercado apenas estaba pagando 20. Eso los desinfló. En lugar de capitalizarlos, lo que hizo fue ajustar el valor de la empresa y les hizo perder valor económico. Hay muchísimas lógicas también en cómo estos mecanismos tienen esas condiciones de muchas veces no apalancar el negocio y sí determinar un valor económico que puede ser la realidad del negocio en negocios que son muy, muy limitados. Snapchat es una aplicación que hoy funciona, pero que les aseguro que en Latinoamérica no funciona así. Funciona más es para el mercado americano y se quedó siendo una aplicación americana, no una aplicación global. Eso también limitó que su salida, por ejemplo, a la bolsa de valores fuera exitosa. Johnny, por favor. Profe, una inquietud que me surge ahorita que estaba hablando de Rappi. Se Sí, registró aquí en Colombia inicialmente, pero después para salir a bolsa tuvieron que registrarla en Estados Unidos. ¿Qué sí, beneficio señor. hubo? ¿O En, cuál fue la condición ahí para que hicieran eso? En Estados Unidos, recuerden que son 50 estados y cada estado tiene diferentes formas de tributar, ¿no? Hay estados que tienen mejor tributación para empresas que otros. Se sabe que esos estados tipo Connecticut, la Florida, Delaware, son algunos estados que tienen incentivos para que las nuevas empresas se registren en estos. Es donde la mayoría de startups, Amazon y demás están registrados. Y lo hacen es porque como van a salir a la bolsa de valores de Estados Unidos, se requiere que sean empresas constituidas en Estados Unidos. Si se quedaran siendo una empresa solamente constituida en Colombia, les da para funcionar en Colombia, pero no les da para hacer ese proceso de alistamiento y salida a la bolsa de Estados Unidos como un título, como un título americano, ¿sí? Pues para la bolsa. Entonces, la mayoría de startups en Latinoamérica, Mercado Libre, que también ya salió a la bolsa de Estados Unidos, Nubank, que Nubank creo que ya salió o se está listando también, Rappi y demás, tienen un origen latinoamericano, pero para hacer ese alistamiento se registran en Estados Unidos. Eso no quiere decir que dejen de existir en Colombia. Siguen teniendo una representación jurídica, sigue existiendo una SAS aquí en Colombia. Lo que pasa es que su matriz, su forma jurídica principal, pasa a ser de origen o de registro norteamericano y la forma nacional, el origen nacional, pasa a ser es una subsidiaria dentro de todo un grupo empresarial. ¿Claro ahí, Jonis? Perfecto, Sí, muy señor. bien, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta o duda o vamos bien ahí? ¿Todos vamos bien? ¿Reacciones o comentarios? Este tema es muy financiero, a mí me apasiona este tema muchísimo. Bueno, listo, muy bien, Katy, Carolina, excelente. Lo que les preguntaba ahorita, debemos pensar si estamos dispuestos a diluirnos, porque en el tiempo, si accedemos a financiación, es reconocer que nuestra participación se va a diluir. Piensen en el hecho sencillo de si están dispuestos a emprender con alguien a quien le van a dar participación en el negocio. Yo, por ejemplo, pude hacer la recompra de acciones y demás muy fácil a mi ex socia porque yo casi que era el dueño de la idea. ¿Sí? Yo siempre quise crear una empresa de consultoría bajo un método diferente, bueno, a ella le dio una participación minoritaria, ¿sí? Pero en el tiempo debemos saber justamente a quién le damos participación o no. Y ahí es donde está la condición de también evaluar a qué inversionistas sí le damos participación dentro del negocio o no. La pregunta de Oscar, a medida que uno va recibiendo fondos de crecimiento, ¿cómo se reparten las acciones? Pregunta excelente y la gráfica y con el discurso que voy a dar te la respondo, Oscar. En el tiempo uno da participación, ¿cierto? Pero una cosa es la participación que le doy a los fundadores, que por ser los fundadores yo puedo ser el dueño de la idea, pero tal vez Katy me lo ayudó a mejorar y la profe Alejandra me lo ayudó a mejorar, entonces yo puedo llegar a decir, oiga, bueno, yo me quedo con el 40 y Katy se queda con el 30 y la profe Alejandra con el 30. Ahí negociamos y decimos, ok, somos los founders del negocio o partes iguales para todos, perfecto, somos los fundadores del negocio.
Casi que esa es la regla matemática del 50-50, el 30-30, bueno, de la porción exacta que a cada uno nos corresponde. Pero luego se hace más complejo y hacia adelante desde la triple F y demás se empieza a hacer más complejo porque no necesariamente a todo el mundo se le da participación. A quien se le da participación dentro del negocio es porque está dispuesto a asumir riesgo dentro de la empresa. Entonces, no es el prestamista. El prestamista nos presta plata. A mí constantemente amigos emprendedores me están llamando, Joaco tiene 10 millones que me preste, Joaco tiene 30 millones que me preste, que para la nómina de este mes, que para el proyecto de 3 meses, que para el proyecto de 6 meses. Perfecto. Ahí uno es prestamista, uno establece unas prácticas y uno dispone de ese dinero. Ahí yo no estoy siendo accionista dentro de la empresa, ¿sí? La participación se diluye es a quien pone capital, pero es capital financiero, capital inteligente y además está dispuesto a arriesgar por el negocio, que es ahí donde, por ejemplo, a la triple F se le suele dar una participación, pero es minoritaria. A cada miembro de la familia que puso o a la familia misma como grupo se le da tal vez un 5, un 7% porque tal vez fueron esos que pusieron los primeros 100 millones para capitalizar el negocio. Yo conozco unos muy buenos emprendedores de la Universidad de los Andes, ellos estaban necesitando 2 millones de dólares para crear su primera planta de producción y demás, lo levantaron con la triple F, pero no, y lo levantaron con muchísimos primos, tíos, abuelos y demás. No, no a todos les dieron participación igual. Les dieron participación de un 1, un 3% a quienes pusieron más de 200 millones de forma individual. A los que ponían de a 50 a 30 hicieron grupos y les dieron una participación minoritaria. Pero son esas primeras participaciones. Se les da esas participaciones pequeñas porque también está asociadas a la cantidad de dinero que están poniendo, que justamente está contrastado contra los resultados económicos que el negocio va generando. Y hacia adelante se vuelve aún más complejo porque los ángeles inversionistas ya no nos ponen los primeros 100 millones, ya no nos ponen los primeros 1.000 millones, ya nos están poniendo el primer millón de dólares. Un ángel inversionista tiene capital disponible, pero además es una persona que sí o sí está dispuesta a tener un asiento dentro de la empresa para tomar decisiones que permitan el mejor direccionamiento de la empresa. Ese es el caso de los Sharks en Shark Tank. Los Sharks, vean cómo, por ejemplo, se juntan dos o tres Sharks, dicen, ok, nosotros le ponemos la financiación a usted, pero además le damos que lo ponemos en Walmart México, que nuestra aceleradora lo acompaña. Perfecto, están poniendo capital inteligente y a ellos, dependiendo del monto, se le da tal vez una participación mayoritaria, pues mayor, ¿no? No mayoritaria. Se les da una participación tal vez de un 8 hasta un 12, un máximo un 15%. Dentro de mi experiencia, eso es lo que hemos visto muchísimo en muchos acuerdos que hemos acompañado. Y luego llega los fondos de inversión. Si un ángel inversionista nos está poniendo el millón de dólares, los primeros 2 millones de dólares y demás, pues un fondo de inversión ya está poniendo 5 millones, 10 millones, 20 millones, 100 millones. Ya el negocio vale muchísimo más y por lo mismo la participación que tiene el fondo de inversión ya es de un 15, un 20, un 30%. Eso sí que es una participación minoritaria. Pero vean cómo acá ya la torta ya está muy repartida, ¿cierto? Acá es donde el emprendedor se diluye muchísimo. Se diluye es un concepto financiero en términos de que su participación se reduce, pero es que no es lo mismo ya tener participación de un 19% en una empresa y si ya ha tenido en sus diferentes rondas tal vez inversión por 400 millones de dólares, quiere decir que está generando ventas para cubrir esa deuda, ya es una empresa que se puede estar multiplicando casi que su valoración, digamos que unos 600 millones de dólares, pues por unas 10 veces, o sea, ya es eso que llega a ser realmente un unicornio. Hay muchísimas formas, ¿sí? En las que se da esta valoración, pero es ahí donde a mí, por ejemplo, me estresa ver Shark Tank, porque los emprendedores también se han vuelto muy clichudos y por favor, mentores, llevémoslos a ser muy conscientes de sus familias, de sus finanzas, porque los emprendedores creen que porque ya vendieron 1 millón de pesos en el primer mes del negocio, ya son una empresa que vale 1 millón de dólares. Las finanzas no son así. Todo esto se da
y estas participaciones se reparten también es por un ejercicio que es casi que es una ciencia o un arte, que es valorar las empresas. Y valorar las empresas depende de los resultados económicos del negocio, el sector económico en el que se encuentren, el método de valoración, la capitalización y trayectoria del negocio y las oportunidades de inversión. Estos procesos nosotros los hacemos con emprendedores, nos toma meses lograr la valoración y vemos muchísimos, muchísimos errores en valoraciones de las empresas. Hay que saber hay que llevar a nuestros emprendedores a que no solamente entiendan que el valor presente neto les da un valor actual de cuánto tiene disponible o cuánto le puede valer hoy el negocio, sino valorar el negocio, que es lo que permite que justamente el negocio se pueda capitalizar o, por qué no, vender. También podemos llevar a nuestros emprendedores a que nuestros negocios sean vendidos. Ese es el éxito de cómo, por ejemplo, Google compró Nest, y Nest es el origen de toda la línea de domótica para el hogar y de celulares de lo que es hoy Pixel, que es una línea principal dentro de lo que es claramente el negocio de Google. Instagram es hoy de las principales líneas de negocio, el grupo Meta, el grupo Facebook, un emprendimiento que fue vendido al grupo Facebook, y vean hoy lo que le representa a ese grupo, ¿sí? Por aquí me hacen, entonces, Oscar, ahí creo que te voy respondiendo. Y Jones dice, en el caso de Nutresa en Colombia, ¿cómo se cataloga? Nutresa es un ejercicio muy bueno porque Nutresa, digamos que se quedó tal vez como en la mitad del proceso. Nutresa, por ser empresa y demás, funcionaba perfectamente, sus inversionistas, sus fundadores y demás, pero fue comprada por un grupo empresarial, y al momento de ser comprada fue comprada por un grupo empresarial que tenía capital, pero que además cuenta con capital internacional, capital árabe y de diferentes fondos, que eso justamente ha permitido que Nutresa se expanda o se consolide como una mayor empresa. Es un caso muy particular también. ¿Todos conocen Tehatsu o no conocen Tehatsu? Les voy a compartir aquí pantalla, y ante todo pensando también en nuestros amigos internacionales que tal vez no conocen. ¿Conocen Hatsu o no conocen Hatsu? Tehatsu. Yo creo que la mayoría lo conocemos, hemos visto las botellitas. A nuestros amigos internacionales les muestro este caso. ¿Se les hace conocidos o no se les hace conocidos, amigos nacionales? Yo creo que todos lo hemos probado. Hatsu empezó como un emprendedor. Cuando empezó Hatsu, recuerden que Hatsu ya lleva varios años en el mercado. Hatsu fue lanzado en un momento en el que el mercado eran o gaseosas o aguas o jugos. Ese era el mercado. Cuando se lanzó, la oferta de tés era muy limitada. Era la oferta de tés o té de limón o té de durazno, el típico té, digámoslo, americano, ¿cierto? Hatsu se lanzó en la lógica de que el té como bebida, té verde, té negro, té blanco y demás, pues es un consumo, digámoslo, más natural, con más beneficios. Cada tipo de té tiene ciertas propiedades y demás. Ahí se lanzó Hatsu. En ese timing también, cuando el mercado empezó a cambiar hacia tal vez un consumo mucho más responsable, más consciente, con mayores beneficios y demás para el cuerpo y demás. Pero Hatsu llegó a un momento en que el negocio se le estancó. Por su propia producción y demás, empezó a levantar financiación, la obtuvo, pero aún así veía que el negocio estaba muy estancado. Todavía le faltaba muchísimo para ser una organización nacional y estar peleando con los grandes, que era pelearle justamente pues a los que producían gaseosas, jugos y demás. Entonces, ¿qué hicieron los fundadores de Hatsu? Hatsu se sentaron a negociar con Postobón y determinaron que podían venderle el negocio a Postobón, y Postobón determinó que podrían comprarle el negocio a Hatsu, porque Postobón evaluó por método de valoración de copia que le costaba más a la misma organización de Postobón. Seguir en el esfuerzo de competirles a estos que ya se estaban posicionando con una buena marca, un buen producto, y copiarlos, o invertirles y apalancarlos. Ellos determinaron que era mejor invertirles y apalancarlos. Y Hatsu también dijo, oiga, con la capacidad de producción, de logística, sistema de mercadeo, sistema de ventas por tiendas y demás de Postobón, me es más fácil expandir. Ahí ellos vendieron el negocio. Pero fue una venta muy inteligente, porque no solamente fue decirles a Postobón, señores Postobón,
costamos tantos millones de dólares. No fue solamente ese ejercicio, fue también de negociarles, bueno, tanto en efectivo, tanto me dan en acciones de Postobón, y entre Postobón y Hatsu determinaron que lo mejor era darle continuidad a los emprendedores líderes de Hatsu dentro de la nueva unidad de negocio de Postobón, que era Hatsu. Eso les garantizó también a los founders seguir teniendo, tal vez ya no control total, pero sí direccionamiento del negocio del hacia dónde iba Hatsu. Con todo eso, es como Hatsu justamente dejó de ser solamente estas botellitas, que es el producto original, pasó a estas que ya son un poco carbonatadas, que viene el principio de las gaseosas de Postobón, ¿cierto? Pasó también a estar en estas categorías de producto, que es la cajita del HIT, ¿cierto? Ahí hubo un proceso de venta y financiación muy interesante, al cual también podremos llevar a nuestros emprendedores, porque hoy las grandes empresas también están buscando justamente nuevos emprendedores a quienes puedan apalancar y apoyar. Entonces son formas diferentes de financiación, son mecanismos, pero que están muy disponibles para justamente nuestros emprendedores. ¿Listo? ¿Aquí vamos bien? ¿Todo claro? ¿Preguntas, dudas o inquietudes? Jonis, muy bien. Tengo El una resto, pregunta. Katy. Sí, Sí, tengo una señora. pregunta. De acuerdo a su experiencia y el nivel de años que tiene usted en el ejercicio de mentorías, ¿cuál es el nivel máximo de endeudamiento que puede soportar un emprendedor con menos de 3 años, Mm, de Esa acuerdo al pregunta índice de endeudamiento? El índice de endeudamiento sano que puede tener un emprendedor que esté es, todavía en la etapa de inicio y de crecimiento. es que varía mucho, Katy. Es una pregunta muy abierta. No te la puedo responder puntualmente porque ¿qué pasa? Nosotros hemos acompañado a emprendedores que su capacidad de endeudamiento financiera, o sea, por el indicador financiero, puede ser muy buena, puede ser muy viable, pero obtienen financiación y se quiebran rápido, ¿sí? Como también pueden ser emprendedores que tienen indicadores muy atractivos, pero deciden no tener financiamiento. Dicen, no, vamos a crecer orgánicamente. La visión del negocio es tener control y crecer orgánicamente. Entonces, dependes ante todo de la capacidad de ejecución y de la visión de negocio que tengan los emprendedores, aprovechar o no esa capacidad de endeudamiento que tengan, ¿sí? Porque literal nosotros hemos acompañado emprendedores, empresarios, que los bancos los llaman y ellos dicen, oiga, no, muchas gracias. Oiga, pero es que tienen muy buenas condiciones, les queremos dar crédito. No, muchas gracias. Tenemos emprendedores que hemos acompañado que inversionistas les dicen, le pongo no el millón, le pongo 2 millones. Dicen, no, ¿sabe qué? Ya no necesito deuda. Necesito es que usted me ayude a abrir puertas en bancos, en otras organizaciones aliadas y demás. Entonces, el análisis financiero siempre va a ser core de este ejercicio de financiación, pero depende también de la visión y de la aspiración de financiamiento de los emprendedores, porque no todos quieren financiación o cambian su perspectiva dependiendo de ver esos indicadores. Muchos llegan y dicen, oiga, somos tan viables o está funcionando que para qué endeudarnos y sumarle un problema adicional al negocio. O estamos funcionando y preferimos seguir haciendo lo mínimo, pero la forma como el negocio se quiere mantener. Varía muchísimo ahí, Katy. ¿Claro hasta ahí, Katy? Sí, sí, gracias. Perfecto. Pero tu pregunta es muy buena porque es ante todo llevarlos a que con nuestro ejercicio de mentoría es contrastarlos. Mire, o usted funciona por sí solo o funciona acompañado, pero si va a funcionar acompañado, sea responsable por el cómo va a funcionar y sea capaz de funcionar para responderle a la deuda que está asumiendo. ¿Sí? Ese es parte del ejercicio del que debemos llevar a nuestros emprendedores. Debemos llevar justamente a nuestros emprendedores porque los inversionistas, si en algo están creyendo, no solamente están creyendo en los indicadores financieros de la empresa. Los inversionistas en lo que más creen es en el equipo emprendedor. Este es un estudio de inversión desarrollado por Rock Startup de aquí de Colombia, y ellos encontraron que preguntándole a fondos de inversión y ángeles inversionistas, la principal variable para que ellos digan vamos a apoyar un emprendimiento no es la viabilidad económica, no es el nivel de innovación del producto, es
la confianza, la empatía, el clic, el match que hacen con el equipo emprendedor. De ahí que nuestros emprendedores se tienen que convertir en muy buenos gestores de su emprendimiento, pero también en la mejor imagen del emprendimiento. Porque o si no, puede llegar a ser la principal variable por la que digan, oiga, muy buen negocio, muy innovadores, pero no confío en el equipo. Un inversionista, si algo está desarrollando en ese proceso de inversión, es en la confianza de decirle, tome, yo le doy mi dinero a usted y usted sea capaz de multiplicarlo, ¿sí? Ahí la principal variable es entonces cómo llevamos a nuestros emprendedores no solamente a mostrarse gorditos y bonitos por una buena valoración, por un excelente producto, que porque el tamaño del mercado es gigante, no, sino que nuestros emprendedores sean personas confiables, fiables, transparentes, ¿sí? Capaces de transmitir confianza, ser responsables de manejar el dinero de un tercero y no solamente manejarlo, sino devolverlo, saber pagarlo. Está estadísticamente comprobado que casi entre un 85 a un casi rayando el 90% de las inversiones de riesgo que se hacen a nivel mundial fracasan. La mayoría de emprendedores no es capaz de pagar la deuda. Cuando un inversionista le pone plata a un emprendedor, no está esperando que por $1.000.000 le pague $1.200.000 al término de la inversión. No, está esperando que con ese $1.000.000 ojalá se multiplique por 10, por 20, por 40 veces ese $1.000.000. Ese es casi el ejercicio que hizo ahorita Amazon con Rappi. Amazon y Rappi firmaron una alianza de tipo inversión en donde Amazon dijo, por medio de Rappi me voy a poder expandir más rápido en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Rappi ya está establecido. Amazon le puso $25 millones a Rappi. Son $25 millones que no está esperando que con Rappi se logren $30 millones. No, se está esperando que multiplique 10, 15, 20 veces esos $25 millones para que justamente valga la pena esa inversión. Entonces, aquí lo principal también es llevar a nuestros emprendedores no solamente a cumplir todas estas variables, que los estados financieros, que las condiciones de inversión, que la valoración de la empresa, que ante todo sean personas fiables, que transmitan confianza, que el inversionista se sienta a gusto con esa relación que se establece. Las inversiones también toman mucho tiempo. Una inversión no se resuelve en un café. Tal vez un préstamo sí. Oiga, me convenció, está bien, yo mañana le giro los 10 millones, los 30 millones que usted necesita para que me los pague en un mes, en 2 meses. Tal vez eso sí se concreta. La inversión de riesgo toma tiempo porque es determinar los términos entre las partes. Toma tiempo, es un proceso legal, es un proceso que se puede caer justamente en el tiempo de la negociación y donde claramente se resuelven muchos temas legales y financieros, pero donde claramente lo que más se evalúa es cómo yo me empiezo a entender con ese emprendedor a quien le voy a poner capital. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se entiende que no solamente nos saludamos bien, sino que los dos queremos ganar, que los dos podemos ser coequiperos al apoyar el negocio? Las diferentes rondas tienen diferentes procesos. El presemilla o el capital semilla sirve mucho por lo mismo para que sean pocos montos de dinero, validar modelo de negocio, prototipar la propuesta de valor. Por ejemplo, en mis primeras oportunidades de inversión fue apostarle y ponerle plata a un emprendedor de la Universidad Nacional de Agronomía para que su fórmula de abonos la pudiera ya no solamente prototipar, sino empezar a producir en pequeños lotes, lo que nos permitió, por ejemplo, empezar a vender de una forma mucho más recurrente, pero en una cuantía pequeña. Le sirvió como capital semilla y ahí empezó a funcionar bastante, bastante bien el negocio. Ya el semilla ya es un capital mucho más orientado a una operación mucho más grande. Por lo mismo, por ejemplo, Fondo Emprender le da para comprar la primera maquinaria, tener las primeras instalaciones y demás, o los diferentes vehículos permiten esto. Y las rondas o series justamente ya llevan a un crecimiento o expansión. Crecimiento en términos de posicionarse más en el mercado o expansión en términos de alcanzar más mercados. Eso fue lo que, por ejemplo, le permitió a Rappi dejar pasar de Colombia a México, de México capturar Centroamérica y el Caribe, desde Colombia expandirse hacia el cono sur. Formas de expandirse, pero que son las diferentes formas del capital. Todo proceso de inversión tiene un tiempo, o sea, se logra el acuerdo. A los emprendedores por lo mismo los debemos llevar a que sepan negociar, a que sepan las implicaciones legales de lo que se está firmando,
pero también a determinar un tiempo de salida de la inversión. ¿Por qué? Porque pues justamente hay un tiempo de salida en donde los inversionistas determinan que tal vez yo le pongo el $1.000.000 a Katy y al cabo de 3 años o 5 años vemos cómo nos fue y puede llegar a decir, bueno, recuperé o págueme lo que me debe y me retiro o renegocio un nuevo término. Los ángeles inversionistas funcionan casi que en un término de 5 años. Los fondos de inversión están entre 8 y 15 años, porque son términos en donde justamente por mayor cuantía toma más tiempo ver el retorno de la inversión, pero son formas en donde justamente siempre hay un exit, siempre hay un tiempo de salir del negocio, que es donde o se retira la inversión, se recupera o se paga o se renegocian unos nuevos términos para un nuevo plazo. Esto es clave porque los emprendedores también los debemos llevar a repensar cómo tal vez hoy asumen una inversión, son capaces de pagarla, están cediendo una participación, pero en el tiempo la pueden retomar. Entonces, es un tema también muy estratégico para los negocios. Y con todo esto, quiero finalizar, es que llevemos a nuestros emprendedores en que todo lo que hemos visto es financiación que está disponible en Colombia, en Latinoamérica, a nivel mundial. Yo tengo emprendedores que han salido de mis clases de emprendimiento de la Nacional o del Rosario y que están participando en Techstars Chicago y de Techstars Chicago ya les hicieron una invitación para participar en Techstars Estados Unidos. En Techstars Chicago les dieron tal vez los primeros $80.000, les han dado otros 100.000, perfecto, ya van $180.000. Ya al concursar en Techstars Estados Unidos les van a dar tal vez el primer $1.000.000. Perfecto, diferentes formas. Pero ellos saben que con o sin Techstars el negocio va a seguir funcionando. Entonces, a los emprendedores los tenemos que llevar es a una lógica de cómo la financiación habrá un momento en el que el negocio la necesite, porque el mismo negocio la necesita, pero porque la visión del emprendedor es que requiere inversión, puede que sí, puede que no. Debemos llevarlos ante todo a que sepan capitalizar el negocio con el bootstrapping. El bootstrapping es la mejor estrategia porque un negocio nunca debe dejar de vender. De las ventas se cubre el gasto, el costo y el gasto, se genera utilidad y de la utilidad se debe reinvertir. Ahí el negocio va a estar sano, el negocio va a estar en control. Obviamente todo negocio quisiera tener las mejores oficinas, las mejores instalaciones, pero el negocio de a poquito lo va haciendo. Con la financiación, el negocio puede expandirse, puedes dar grandes saltos, pero es la responsabilidad de manejar, de saber manejar el dinero de terceros, no solamente manejarlo para que rinda en el tiempo, sino también de saber pagarlo. Y pagar una deuda, en la lógica del emprendimiento, no es pagar una deuda con un interés a un tiempo, no es ese enfoque tradicional, es saber que se está buscando pues multiplicar el dinero por un indicador muy alto y no todo emprendimiento tiene esa lógica. Entonces, que el dinero nunca sea una excusa para emprender, que nuestros emprendedores sepan emprender y generar resultados con su propio ejercicio comercial y que la financiación sea vista como una condición del depende entre la visión y la necesidad del negocio y que por lo mismo hay muchísimas rutas de financiación para nuestros emprendedores. ¿Listo? Con todo esto, entonces terminamos la sesión de hoy y este primer programa, todo este ciclo de 7 sesiones que hemos estado desarrollando. No sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas o inquietudes. Gracias, Johnny, por esas palmitas. Camilo pregunta, ¿hay mecanismos o plataformas para invertir en emprendimientos para una persona del común, tipo de bolsa de valores? Tipo de bolsa de valores no hay, Camilo. Lo que yo les decía, no hay. Lo que sí hay muchas plataformas de crowdfunding. Las plataformas de crowdfunding les permiten a ustedes que, por ejemplo, un emprendedor va a lanzar un nuevo producto, un nuevo libro, un nuevo juego didáctico y demás. Ahí ellos tienen establecidos, bueno, si usted me apoya con esto, yo le doy este producto y además usted me está apoyando y hay diferentes plataformas. Las plataformas de crowdfunding están funcionando mucho. Y también en la lógica de las fintech, se están empezando a crear plataformas en donde para empresas, dependiendo de la necesidad, se hacen procesos de inversión por factoring, por facturación o por mecanismos de participación en proyectos. Pero eso les recomiendo
Aquí no me atrevo a dar ningún nombre porque sería una recomendación y por lo mismo no puedo hacerla. Que revisen todo lo que está en Colombia FinTech. Colombia FinTech es el gremio de los emprendimientos financieros. Ahí pueden encontrar plataformas de este tipo, Camilo. ¿Listo? Perfecto. Uy, Camilo, esa pregunta me encanta. Libros sobre esto, libros sobre esto. Uf, les recomiendo un libro, se los voy a escribir, Slicing the Pie. Googleenlo ahorita. De hecho, hasta hay un resumen por ahí o hay varios podcasts al respecto. Si no, les recomiendo que en Spotify o en YouTube busquen los podcasts o las charlas de Y Combinator. Les las voy a escribir acá. Y Combinator de Techstars, que ellos explican cómo son sus estrategias de inversión o cómo hacer inversión en emprendimientos. Es un aprendizaje gigante el que ustedes pueden obtener. ¿Listo?